Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de Frontend Development. Mi nombre es Alejandra Morales y pertenezco al área de marketing de Bellatrix Software. Somos una empresa dedicada al desarrollo y testing de software y actualmente somos más de 300 personas distribuidas en 3 locaciones, 2 en Mendoza, Argentina y una en Lima, Perú. Nuestros clientes son empresas líderes de Estados Unidos, Canadá y Europa que nos eligen debido a nuestra expertise en metodologías ágiles y aplicación de las últimas tecnologías disponibles en el mercado. Entre estas tecnologías, una de las que más desarrollo y atención ha merecido en los últimos años son aquellas que involucran al Frontend Development. Se ha convertido en una herramienta central en cualquier clase de proyecto y esto se debe principalmente a que toda aplicación tiene que ser fácil de usar, intuitiva, moderna, estable y sobre todo atractiva para el usuario. Como disciplina, el Frontend Development se encarga de combinar diseño, desarrollo y análisis para la creación de una óptima experiencia para el usuario. Antes de comenzar, nos gustaría conocerlos a ustedes un poco más y para eso en sus pantallas aparecerá a la brevedad una encuesta cortita. Les vamos a dar unos segundos para responder y luego podremos ver en pantalla los resultados. Veo que la mayoría de ustedes son Frontend Developers. Después tenemos una gran tendencia en Backend y el resto está en otros. Gracias a todos por contestar. Los encargados de explicarnos los aspectos que involucra Front-End Development a lo largo de este webinar son 3 de nuestros mejores expertos en todas estas áreas. Y vamos a conocerlos a ellos. Tenemos a Germán Berselli. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Germán Berselli. Trabajo en Bellatrix hace 3 años. Empecé como QA en el área de testing, para después cambiarme al área de desarrollo como desarrollador.net y ahí empecé a capacitarme en todo lo que es frontend, JavaScript, HTML, CSS y últimamente he estado trabajando bastante en lo que es AngularJS. Buenísimo. Damos la bienvenida también a Bruno. Gracias Ale, buenas tardes a todos. Mi nombre es Bruno Vilches y soy un desarrollador frontend con más de 10 años trabajando en el mundo de la web. Actualmente estoy trabajando en Bellatrix como Product Manager de un sistema de recursos humanos basado en la nube. Bien, finalmente también tenemos a Tomás presente. Sí, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás Merlo, muy contento de participar de este webinar. Yo en este momento tengo a cargo un equipo de desarrolladores UI para una empresa de publicidad a nivel global. También he trabajado en el área de marketing como líder de desarrollo en marketing digital y experiencias en tecnología frontend, en Search Engine Optimization y también HTML5, JavaScript y tecnología frontend. Perfecto. Los 3 nos guiarán a lo largo de este webinar durante aproximadamente 50 minutos de presentación de contenido para esclarecer todo lo que es el concepto de User Experience y los conocimientos que debe poseer un profesional para considerarse entendido en la materia, así también como las tecnologías más empleadas en Frontend Development. Al finalizar dispondremos de aproximadamente 10 minutos para contestar preguntas de la audiencia, por lo que en caso de tener alguna pueden escribirlas en el recuadro ubicado a la derecha de la pantalla. Bruno, por favor, ¿podrías darnos una rápida introducción general de los temas? Así tenemos una idea de qué vamos a hablar. Sí, cómo no. Comenzaremos viendo qué es la experiencia del usuario, cómo medirla correctamente y cómo hacer un buen uso de ella para producir mejores aplicaciones. Luego continuaremos analizando en profundidad qué es un desarrollador frontend y las funciones específicas que tiene, el conjunto de habilidades que tiene que poseer y hasta dónde llega el alcance de su trabajo. Luego estudiaremos cómo las aplicaciones migran hacia tecnologías novedosas y multiplataforma mientras consiguen ubicuidad estando en la nube. Y por último conversaremos sobre las últimas tendencias en el desarrollo frontend y trataremos de anticipar qué esperar para los próximos años. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar con nuestro primer tema, que es User Experience. La primera pregunta que siempre surge en este tema es, ¿qué es User Experience?
porque es un término que actualmente está en una extraña posición de ser excitantemente nuevo y considerado como un componente esencial en lo que sería el proceso de diseño web por los expertos de la industria, pero sin embargo la User Experience también genera un aire de misterio en torno a ella, probablemente en parte debido a que es difícil de definir exactamente qué es. Y para responder esta pregunta, nadie mejor que Germán, que es desarrollador especializado en web y frontend. ¿Qué tal? Mira, UX es un término que se está utilizando para medir el nivel de satisfacción total de los usuarios cuando utilizan un producto o sistema. Si esta experiencia al momento de usar el sistema es buena, ellos cumplirán el objetivo con mucha facilidad, pero si es mala, se sentirán frustrados y seguramente van a evitar usar nuestro sistema. Y tal vez directamente nunca regresen. Otra forma de ver UX es como una suma de una serie de interacciones. Es decir, la representación que se deja en el usuario después de estar en contacto con nuestra aplicación. Algunas de estas interacciones pueden ser activas, es decir, que nos afectan directamente. Por ejemplo, si no tenemos un botón para enviar un formulario, es un ejemplo medio obvio, pero pasa. Otras interacciones pueden ser pasivas, que nos afectan pero indirectamente, o sea, como sería no tener un botón para cerrar un diálogo informativo, que vamos a poder completar nuestra tarea, pero por ahí hubiera sido más útil tener los elementos. Y por último tenemos las interacciones secundarias, que están más que nada relacionadas a lo que sería la experiencia previa y afectan pero en un segundo plano. O sea que todas estas interacciones estarían abiertas completamente a la interpretación subjetiva de la gente, ¿no? Claro, no todas las personas reaccionan igual a los mismos estímulos. Aquí entra en juego lo que sería la percepción. Recordemos que la percepción siempre es verdadera en la mente de quien lo percibe. Por ejemplo, si vos pensás que los atardeceres son deprimentes, hay muy poco que nosotros podamos hacer para convencerte de lo contrario. Sin embargo, la mayoría de la gente reacciona positivamente a los atardeceres, y esto es porque se han usado buenas prácticas y tiene como una visión positiva. A lo que voy con esto es que no existe un checklist con respecto al diseño UX en sí mismo. No existe un conjunto de procesos o serie de pasos a seguir. En su lugar, hay que dominar un conjunto de herramientas y técnicas y aprender cómo y cuándo usarlas. Sería bueno empezar con el cliente, ayudándolos acerca de la importancia de un enfoque centrado en el usuario, y también estaría bueno como también mostrarle en qué se basa lo que sería el UX web, que podemos ahí hablar de todo lo que involucra, por ejemplo el diseño de interfaz, la arquitectura que se le va a dar a la información, la usabilidad, la presentación, y analizar muy bien cada uno de estos ítems para poder llegar al análisis que se ajuste al caso que estamos estudiando justo en ese momento. Justamente por eso es tan interesante y desafiante este tema, porque siempre será distinto, nos presentará nuevos desafíos y siempre hay un punto de vista diferente del cual se puede aprender. Pero al hacer un análisis tan profundo del tema, ¿no estaríamos enfrentándonos a un nuevo puesto de trabajo completamente distinto? Claro, es también un nuevo puesto de trabajo. Por ejemplo, para proyectos pequeños es perfectamente factible que una sola persona pueda planificar la arquitectura, dibujar los wireframes, diseñar la interfaz e incluso codificar. Sin embargo, cuando el proyecto es más complicado, necesita personas con más experiencia. Hoy en día hay muchos diseñadores y desarrolladores web con varios años de experiencia que se ofrecen como profesionales UX, dejando un poco de lado el rol que habían desempeñado hasta hace poco. Y en este caso, cualquier developer web tendría la capacidad de ser un profesional de User Experience. Un profesional de User Experience tiene una comprensión profunda de la psicología cognitiva
la interacción entre las personas y los sistemas y el diseño más allá de la parte gráfica. Por psicología cognitiva me refiero a los mecanismos básicos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje. Un profesional UX también tiene más experiencia en el manejo de entrevistas con usuarios finales, evaluaciones de usabilidad y estudios etnográficos. Hay toda una serie de habilidades que diferencian a lo que sería un diseñador UX de un diseñador de páginas web o un desarrollador web más general. Un buen profesional UX no solo debe ser capaz de ver el bosque, sino también los árboles. Esto quiere decir que la experiencia de usuario tiene implicaciones que van mucho más allá de la utilidad y el diseño visual. Como diseñadores UX manejamos una compleja serie de interacciones, no solamente lo básico. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo definirías un verdadero diseñador de User Experience? Bueno, un diseñador de User Experience yo lo definiría como una persona cuyo diseño tiene por objetivo la creación de productos que resuelvan necesidades concretas de los usuarios finales, consiguiendo la mayor satisfacción y la mejor experiencia de uso posible con el mínimo esfuerzo. Para esto hay que utilizar distintas técnicas y cada decisión que tomemos como diseñadores UX debe estar basada en las necesidades, objetivos, expectativas, motivaciones y capacidades, obviamente, de los usuarios finales, que son en definitiva los que le van a aportar a nuestro sistema esto. Para concluir, podría decir que todos los procesos de diseño centrado en el usuario tienen lo que sería el siguiente esqueleto. Bueno, primero y principal, deberíamos conocer a fondo los usuarios finales. Después deberíamos diseñar un producto que resuelva estas necesidades que se nos presenten y ajustarlas a las capacidades, expectativas y motivaciones de estos usuarios. Luego deberíamos ponerlo a prueba, utilizando por ahí algún test de usuario, largando un beta para que empiecen a interactuar con nuestro sistema, con la finalidad de obtener un feedback y volver a comenzar el proceso otra vez hasta llegar a un resultado esperado con un buen feedback y así poder lanzar nuestro producto al mercado. Muy bien, perfecto. Dicho esto, Tomás, ¿cuáles serían los roles que cumplen los front-end developers? Porque dado que la experiencia de usuario está a cargo de un profesional de User Experience, ¿vendría a ser él el encargado de convertir el código a diseño? Sí, Ale, así y no es. Los roles de los desarrolladores web y diseñadores web en realidad han existido por más de 15 años. Y el papel del front-end developer, el desarrollador web, ha comenzado a madurar y convertirse en una entidad distinta en los últimos 10 años. Muchas veces confundimos estos roles, los roles de un front-end developer con un diseñador de páginas web. No quiere decir que el diseñador de páginas web sea un rol menos importante o no válido, pero es muy diferente al de un desarrollador web. Si bien hay una falta de distinción clara entre uno y otro, esta distinción a veces se torna inútil. Entonces, ¿qué habilidades debería tener el desarrollador web en sí? ¿Qué lo diferenciaría? El desarrollador web tiene un conjunto enorme de habilidades que se reflejan en la descripción de su trabajo. A menudo se espera que tiene que sobresalir en muchas tecnologías y además tener conocimiento de muchas otras. Entre estas disciplinas, por ejemplo, podemos nombrar el arte, el diseño, interacción, programación, hacer algún análisis de comportamiento, de rendimiento, todo lo que tiene que ver con esa experiencia del usuario. Con respecto a la percepción, muchas veces se lo ve al desarrollador frontend como alguien encargado, como decías, Ale, de hacer la conversión, nada más, que todo el trabajo pesado se hacía en el backend y el desarrollador frontend solamente encargarse de que se vea bien. Pero seamos claros, hacer que las cosas se vean bien, eso es responsabilidad exclusiva del diseñador.
el desarrollador web va más allá de eso, se encarga de tener en cuenta el estar deployando datos en la base de datos, de transferir imágenes de Photoshop a HTML. Si bien esta percepción es un poco desafortunada, pero bueno, es comprensible. Y dependiendo de la complejidad del proyecto, el front-end developer puede participar en áreas tales como desde la infraestructura de la base de datos, el modelado, workflows, etc. En algunos casos, el desarrollo de estas áreas se produce al final del desarrollo. Entonces lo que hace es que le quita un poco estas funciones, estas responsabilidades al desarrollador frontend, porque no puede participar efectivamente en tareas de retroalimentación. Esto produce una situación que tal vez lleva a la frustración, sentimientos de no ser valorado o ignorado. Pero en definitiva, el desarrollador web moderno le aporta un gran valor al negocio. De hecho, en este es un papel donde se encapsula lo mejor que tiene la web para ofrecer. Tiene que tener un perfil de un desarrollador web, conocimiento actualizado, por ejemplo, de las últimas tecnologías, estándares, tecnologías emergentes. Debe tener una amplia experiencia en la aplicación de esos estándares web. Debe saber o conocer configuración de base de datos, manipulación, implementación a través de distintas plataformas y dispositivos, conocimiento de optimización de motores de búsqueda, por ejemplo, y un conocimiento profundo sobre todo de la estética y cuáles son los parámetros y tendencias de diseño para la web. Entonces, como para concluir, ¿cómo definirían un front-end developer? Bueno, déjame que yo conteste esa pregunta. Bueno, los desarrolladores web poseen una gran riqueza en cuanto a los conocimientos y la comprensión en todo el diseño de la interacción, las necesidades del usuario, las jerarquías de datos, los sistemas de navegación, las pruebas de usabilidad y el arte de un producto finamente pulido. El desarrollador web es responsable de todo lo que se encuentra en el lado cliente, ya sea de lo que es el contenido, la presentación y las distintas capas del comportamiento. Pocos papeles tocan tantos aspectos claves dentro de un mismo negocio. Por lo tanto, deben encapsular estas habilidades y estas posibilidades que tiene para poder desarrollar grandes sitios web. Pero fundamentalmente algo que es muy importante que debe tener el front-end developer debe estar abierto a la retroalimentación, que justamente es esto lo que se traduce en grandes productos y no solamente en implementaciones aceptables que cumplen los requisitos planteados. Buenísimo. Ahora que ya tenemos más o menos claro los roles que cumpliría un desarrollador frontend, nos gustaría pasar a un tema que está provocando bastante revuelo actualmente, que es la migración a nuevas plataformas. Así es, Ale. Este es un tema actual que muchas compañías están revisando en estos momentos. Se está haciendo bastante trabajo y queríamos presentarlo en este webinar. Hasta hace algunos años, como sabemos, las organizaciones utilizaban tecnologías basadas en frameworks, por ejemplo, de Microsoft y otras tecnologías que en ese momento eran tecnologías de punta, pero que actualmente, con el paso del tiempo, se han vuelto viejas, obsoletas. No solo eso, sino que también estas tecnologías cada vez se hacen más difíciles de mantener y por lo tanto más costosas. Por otro lado, las necesidades actuales del mercado de los usuarios requieren acceso a la nube. No solo eso, sino también desde múltiples dispositivos a aplicaciones de niveles empresariales. Actualizar estas aplicaciones basadas en viejas tecnologías y deployarlas en la nube es hoy por hoy una prioridad para muchas de estas organizaciones.
Migrar a tecnologías nuevas es solo una parte de una pieza de este rompecabezas. La demanda continúa siendo alta, continúa creciente para este tipo de aplicaciones que pueden ser accedidas a través de cualquier dispositivo móvil, smartphone, tablets, y que pueden estar hospedadas en la nube. No es simplemente agregarle una capa de HTML5, sino que también requiere todo un trabajo que permite al usuario el traer o utilizar su propio dispositivo. Para eso me gustaría nombrar algunas estrategias de migración de aplicaciones. He definido 4 puntos claves para que esta migración de aplicaciones sea efectiva. Punto número 1, debemos definir la estrategia del comienzo de la migración. Punto número 2, elegir un framework MVC que sea adecuado si queremos migrar, por ejemplo, una aplicación en Flex a un framework MVC. Punto número 3, debemos desarrollar un plan de testing y como último punto, definir un proceso de build y deployments. Con respecto a la estrategia de migración, conocemos que cualquier estrategia, en este caso, si queremos migrar una aplicación existente de Flex a una aplicación basada en HTML5, lo que nos va a dictar, en la mayoría de los casos, es el tiempo, el presupuesto y la complejidad del código. En base a eso tenemos 3 enfoques a los que nos podemos inclinar. Como en primer lugar, un enfoque sería comenzar desde cero y construir una aplicación completamente nueva en HTML5. Esta es la solución más directa. Es una estrategia que ofrece crear una experiencia de usuario totalmente optimizada. Va a ser una experiencia totalmente en HTML, la cual va a ser más fácil de mantener y también más fácil de optimizar. Para esto necesitamos que nuestra aplicación actual sea simple o directamente que la podamos descartar. En definitiva, tendríamos en desarrollo una aplicación totalmente en HTML si el dinero y el tiempo lo permiten. Consideramos esta estrategia cuando la aplicación actual es relativamente simple o las restricciones de tiempo y dinero son mínimas, y cuando es más conveniente el simple hecho de deshacerse de la aplicación actual y comenzar una aplicación HTML desde cero. Se puede construir y administrar estas 2 aplicaciones en paralelo. Como segundo enfoque para este comienzo del proceso de migración está bien, a veces no nos podemos dar el lujo de desechar la aplicación actual, la que tenemos, o de manejar 2 aplicaciones en paralelo. Entonces, proponemos una migración gradual a corto plazo que puede ser adecuada para nuestro proyecto. En este caso, se recomienda un approach outside in, o sea, desde afuera hacia adentro, especialmente si se trata de aplicaciones hosteadas en un web browser. Esto, ¿qué significa? Significa ir cambiando desde afuera hacia adentro los elementos que contienen a nuestra aplicación que estamos migrando. Por ejemplo, podríamos comenzar desde el contenedor, la navegación principal y luego las vistas más importantes que se van convirtiendo una a una siempre y cuando el tiempo y el presupuesto lo permitan. Vamos a considerar esta migración gradual cuando la aplicación es hosteada en el web browser, el contenedor y la aplicación se pueden convertir primero. La conversión de las vistas, eso lo podemos ir haciendo paso a paso, depende de nuestra disponibilidad de tiempo, y esta conversión gradual a HTML es totalmente aceptable. En tercer lugar, como otra estrategia de migración, es comenzar con la conversión de componentes
internos de Flex, componentes del workflow de Flex, y gradualmente integrar la funcionalidad de la aplicación. En los otros casos, tal vez puede tener sentido concentrarse en un nuevo desarrollo con HTML, continuar utilizando el de Flex, o descartar lo que ya teníamos, comenzar desde cero. Pero en este caso, aunque no sea la mejor opción, puede ser una buena opción para muchas de las aplicaciones. En este caso, lo que se recomienda es un approach inside out. Es decir, que primero comenzamos convirtiendo los componentes nuevos o los workflows que usa Flex, y luego se va expandiendo hacia afuera y se van incluyendo más funcionalidades de la aplicación a medida que se desee. Si bien esta estrategia parece simple, pero bueno, tiene algunos desafíos. Muchas veces puede ser difícil integrar una aplicación completa en HTML, por lo tanto no tiene sentido o tiene sentido por ahí seguir utilizando la aplicación Flex o algunos de sus componentes y que siga conviviendo con esta nueva aplicación. Para este enfoque debemos considerar entonces que el HTML se usa inicialmente para componentes accedidos desde Flex y luego se va extendiendo a otras funcionalidades. Y algunos de estos componentes de la aplicación Flex van a continuar viviendo o coexistiendo con el nuevo desarrollo. Otro punto importante con respecto a la migración de aplicaciones es elegir un framework adecuado para hacer esta migración. Elegir un framework MVC para mapear con Flex muchas veces es un tema delicado. Hay muchos desarrolladores que se ven excedidos con todas las opciones y funcionalidades que da un framework HTML5. A diferencia de Flex, donde ya había un sistema definido de clases, un sistema definido de componentes, ya había un modelo definido, una arquitectura similar a MVC. Este no es el caso de aplicaciones HTML5 o JavaScript. Como ejemplos de frameworks MVC tenemos Backbone.js, que es muy popular, pero debemos tener en cuenta que no determina Backbone.js como la interfaz renderizada. Otros frameworks lo hacen manipulando el DOM y otros generan la interfaz totalmente del lado del servidor. Es decir, si bien tenemos muchas opciones en el mercado, cada una de esas opciones contiene diferentes variables y al momento de elegir se hace un poco complicada la elección. Hemos determinado algunos puntos a tener en cuenta al momento de elegir un framework. Por ejemplo, qué tan bien documentado está ese framework. Eso es muy importante para los desarrolladores que necesiten adquirir conocimientos. Saber si ese framework posee ejemplos reales, qué tan flexible puede ser ese framework para el tipo de aplicaciones que necesitamos. Si bien un framework tiene ya predefinido muchas cosas, pero durante la vida de un desarrollo necesitamos de alguna manera adaptarlo. Es importante también saber qué nivel de soporte provee el framework y si la documentación es suficiente. También conocer la tendencia, la curva de aprendizaje y estadísticas de ese framework. Tomás, basándonos en todas estas características que nos diste al momento de elegir un framework, ¿qué recomendación le darías a una compañía que quisiera adoptar una arquitectura MVC? Bueno, esto es una pregunta que por ahí llevaría a una discusión mucho más alargada, ¿no? Pero en pocas palabras hay 4 o 5 frameworks populares en el mercado, de los cuales yo recomendaría AngularJS, Backbone.js, Ember.js, X.js, que son más o menos los que tienen una arquitectura y un historial, digamos, exitoso para que este framework
sea maduro y pueda completar nuestra migración exitosamente. Siempre es conveniente elegir un solo framework que nos dé la mayoría de las opciones que elegir múltiples frameworks que logren lo mismo. También es importante tener que ese framework tenga la capacidad para ir desarrollar módulos para ir creciendo. Como punto número 3 en el plan de migración es importante también desarrollar un plan de testing. En Flex la verdad que desarrolló bastante bien todo lo que era el testeo. Tiene un plan de testing de calidad. Los desarrolladores tienen acceso a herramientas como FlexUnit y también herramientas como HP Quick Test Pro. Hacer el cambio a HTML5 requiere armar un plan de testing que sea por lo menos tan bueno como Flex. Para ello existen algunas soluciones populares como Jasmine, QUnit, JUnit, JSUnit, y no solo debemos pensar en test unitarios, sino también en test funcionales. Es en esta área donde el desarrollo de HTML5 supera ampliamente a Flex. Con Flex había solamente una herramienta disponible, pero con HTML5 y el desarrollo de estándares web, la integración es mucho más fácil, y herramientas como Selenium nos dan un test funcional de calidad para estas aplicaciones. Como último punto en la migración es definir un proceso de build y deployments. A medida que Flex fue madurando, comenzaron apareciendo muchas aplicaciones de integración y deployments como Ant y Maven. Todas estas herramientas se integran directamente en el compilador Flex. En HTML5 este proceso es un poquito más complicado, pero a medida que se construyen las aplicaciones deberíamos seguir estas prácticas. Por ejemplo, minimizar todo el código JavaScript. Combinar el JavaScript minificado en un solo archivo. Esto nos permite reducir la cantidad de archivos a ser descargados. Compilar el código less Sass si es que la organización lo utiliza. Combinar todos los archivos CSS en un solo archivo. Validar el HTML, como habíamos dicho, el JavaScript, de acuerdo al CSS, de acuerdo a Web Standards, ejecutar unit test, ejecutar functional test y ejecutar load test en ambientes de prueba y de producción. Esta integración, si bien siguiendo estos pasos requeriría de muchas herramientas, hay algunos frameworks que ya lo tienen incorporado y que generan el build con un par de comandos. Pero desarrollar estos procesos termina siendo clave al momento de una aplicación exitosa. En conclusión, migrar aplicaciones Flex a HTML5 no es una tarea fácil, es una tarea dura. Por lo tanto, de la mejor manera, debemos definir estas estrategias cuidadosamente. Debemos elegir metodologías y herramientas adecuadas para que nos lleven a un éxito en la migración. No es solo convertir código de Flex a HTML5 o JavaScript, sino también tener en cuenta el mantenimiento actual, patrones, arquitectura, y el desafío de que el look and feel de esta aplicación HTML5 debe ser similar o muy parecido a la aplicación actual. En definitiva, comenzar con el pie derecho es crítico para esta transición, y darle a los desarrolladores herramientas adecuadas con nuevas tecnologías requiere mucho tiempo, investigación y planeamiento cuidadoso. ¿Sabes, Tomás, que me quedé pensando antes lo que decías de los desarrolladores web, que hace 15 años que más o menos existe el puesto de desarrollador web y el front-end development se empezó más o menos a definir
a 10 años atrás. Y me acuerdo que en esas épocas estaba todo desorganizado y la verdad es que todo el mundo tenía razón porque no había un camino por el que se continuaba. No sé si te acordás. Sí, es todo muy raro. Y ahora por suerte me parece que cambió bastante el tema y parece haber un patrón y hacia un horizonte hacia donde vamos. Y lo bueno de eso es que se pueden identificar tendencias que nos permiten anticiparnos. Y me gustaría compartir con todos ustedes algunas tendencias que pueden identificar y que me parece que van a ser las que sean la verdad en unos pocos años para el desarrollo frontend. Por ejemplo, como número uno yo creo que el ascenso de JavaScript y las aplicaciones del lado del cliente es una tendencia que ya vimos hace unos años y que creo que la vamos a continuar viendo en los tiempos que vienen. Hay muchos beneficios en construir una aplicación enteramente del lado del cliente. ¿Cuáles son? Bueno, por ejemplo, los desarrolladores no necesitan aprender un nuevo lenguaje, el deploy es mucho más fácil y la aplicación puede tener sus deploys en cualquier servidor, mientras sea en un conjunto de páginas estáticas. Lo que han avanzado los navegadores, gracias a que ahora soportan la mayoría de HTML5 y sus APIs, hace que sea más fácil y incluso mejor muchas veces las tareas que normalmente se suelen hacer en el backend. Y lo que yo siempre digo es que las plataformas y los dispositivos van a ser cada vez más rápidos y más robustos, Internet también va a ser más rápida, más confiable y omnipresente. Entonces yo creo que el procesamiento del lado del cliente es el próximo paso lógico. Pasémosle todo al lugar donde más está creciendo. Obviamente hay límites en lo que se puede construir hoy por hoy en el lado del cliente y los frameworks del lado del servidor no creo que no vayan a desaparecer pronto. Pero lo que para mí sí deberíamos ver es que esta tendencia de correr todo desde el lado del cliente se consolide para las futuras nuevas aplicaciones chicas o incluso las medianas. Y de hecho ya podemos observar un fuerte empuje de las aplicaciones web que se comportan más como aplicaciones nativas. Algo que para mí también seguramente se refleja en las aplicaciones empresariales próximamente. Entonces, por lo que nos estarías diciendo, el único lenguaje que se va a usar a futuro sería JavaScript, ¿o no? No, tampoco es tan así, no va a ser el único lenguaje en el mundo de la programación, pero para mí la importancia cada vez va a crecer más y nadie lo va a poder eludir. JavaScript tiene un concepto distinto quizás a los otros lenguajes, que es que viven en un navegador, que este navegador ahora cada vez más domina todo lo que hace una computadora. Y yo podría decir que en mi punto de vista el navegador no es que está colonizando las computadoras y los teléfonos, sino que directamente está comiendo plataformas enteras. Entonces, ¿para qué preocuparte por la capa del sistema operativo si ahora los navegadores con HTML5 y JavaScript nos pueden dar una experiencia casi perfectamente igual que antes? Incluso JavaScript evolucionó mucho del lado del servidor, algo que antes no se pensaba para nada. El mundo del backend siempre era distinto, siempre manejaba hilos de procesamiento, le permitía al sistema operativo darle ciertas licencias a un código no tan eficiente por parte de los programadores. Siempre se buscó ese ideal. Y de pronto a un grupo de muchachos se le ocurrió otro paradigma basado en JavaScript, con un modelo de callbacks que corría el código directamente hecho en JavaScript y era muy rápido. Con esta herramienta no hay que preocuparse por los hilos de procesamiento porque lo maneja internamente. Además, nos beneficiamos también por la armonía que logra el navegador con el servidor al correr todo en la misma plataforma. Entonces es muy fácil para los desarrolladores mover características y duplicar funcionalidad. ¿Qué pasó con esta idea? Bueno, Node.js, que es el pionero en todo esto, le dio el inicio a muchas herramientas que vinieron luego, que tomaron este problema y terminaron de cerrar el ciclo. Entonces, se puede decir que ahora, de principio a fin, un desarrollador se puede manejar solo con JavaScript para realizar su trabajo. ¿Y cómo sería para administrar y potenciar este código JavaScript que se va a empezar a producir ahora?
Bueno, eso es una buena pregunta, porque la verdad que hoy en día la complejidad de las aplicaciones que pueden ser desarrolladas con JavaScript ha crecido tanto que ya nadie empieza desde cero. Es más fácil adoptar un framework robusto y escribir un poco de código propio para implementar la lógica de negocio que necesitamos para nuestra aplicación. Hay muchos frameworks, la verdad varios los mencionó Tomás, pero también está el Kendo, el jQuery Mobile, bueno, los que nombró como AngularJS, Ember, Backbone, incluso Meteor. Y la verdad que varía mucho en las cosas que hacen, pero básicamente todos manejan los eventos y el contenido para las aplicaciones web que queremos desarrollar. Los frameworks, la verdad, se han vuelto muy populares en los últimos 2 años y yo creo que en los años que van a venir se pueden esperar muchas mejoras y mucho desarrollo por parte de los programadores ahí. Lo que creo yo que va a pasar próximamente es que podamos esperar lo que siempre se llamó la pila de desarrollo, que idealmente debería incluir el framework para el diseño que elijamos, como Bootstrap, el servidor de testeo, un corredor de tareas como Grunt, un manejador de dependencias como puede ser Bower, una integración perfecta con cualquier plataforma, lo que se llama Seamless Integration en inglés, y que sea fácil hacer deploys a través de la línea de comandos. De hecho, hay 2 herramientas que se pueden empezar a prestar la atención con respecto a lo que mencioné recién. Sobre todo Yeoman, que es una herramienta gratis que casi cumple con todas estas características, y Meteor, que es un framework tan poderoso como AngularJS, pero que también combina la programación del lado del servidor. Entonces puede que se convierta en la estrella del mercado en los próximos años. ¿Y puede ser que cada uno de estos estilos tenga su framework particular? Sí, también. Existen preprocesadores como SAS o LESS, y también está el primo Compass, que es realmente un framework para estilos. Y tiene una base sólida, un concepto interesante que llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque nos da muchos beneficios. Promueven un código legible y estable al ofrecer muchas herramientas con las que cualquier programador está familiarizado, como variables, bloques añadidos, mixins y otras más, que podrían no sonar mucho, la verdad, porque desde el lado de la programación estamos acostumbrados, pero es el cambio más importante que se ha hecho en la capa de diseño en los últimos años, que hace que el trabajo sea más fácil, más consistente y que encima tenga menos limitaciones. ¿Y qué implicancias tendría que ahora sea más fácil crear estos estilos? Bueno, la experiencia del usuario puede mejorar muchísimo gracias a esto. Podemos no solamente hacer cosas que sean fáciles de usar, sino además lindas e interesantes, atractivas a la vista. De hecho, CSS3 y HTML5 han trabajado mucho en el tema de animaciones y transiciones. Y lo que intentaron es dejar un poco de lado Flash, que se ha utilizado tanto, y es una tecnología que durante mucho tiempo ha vuelto loca a los desarrolladores. Pero que a los diseñadores siempre les gustó, y la verdad que tenían razón, porque la calidad de los gráficos renderizados, cómo mostraban las tipografías, hacían que directamente los diseñadores web piensen su aplicación en Flash. Por suerte ahora la capa de JavaScript tiene la habilidad de hacer más o menos lo mismo, y con eso las empresas que hacen los navegadores y los desarrolladores decidieron definitivamente darle un cese a Flash. Y yo creo que es claramente mejor la integración con el DOM de los nuevos formatos que se promueven, como el SVG. El SVG y el HTML tienen una pila de etiquetas que son mucho más simples de usar para los desarrolladores web. Y además con las APIs que nos provee HTML5 podemos dibujar cosas muy complejas sobre el objeto Canvas, que acceden directamente a la placa de video de las computadoras. Entonces, ¿quién va a querer seguir usando Flash? Pero entonces esto también serviría para reproducir videos. Sí, no exactamente con la misma etiqueta, pero sí se utiliza con la etiqueta de video de HTML5. El video es muy importante. Si hoy por hoy uno entra a cualquier sitio web, casi seguro que va un video a ver seguro. Y el 99% de esas veces se renderiza a través de un iframe de YouTube o Vimeo o Hulu o cualquier otro.
¿Por qué pienso que sucede esto? Bueno, tres razones. En primer lugar, YouTube o Vimeo, o el sitio que fuera, hace el hosting de los videos. Entonces uno no se tiene que preocupar por el ancho de banda o el almacenamiento del video en sí. Vamos a pensar que un video de calidad ocupa un tamaño realmente importante. El video siempre se sirve en el formato correcto, porque el browser hace la petición al servidor y este le responde con lo mejor que puede hacer para las características que le piden. Y además es muy fácil, agregas una línea y ya tenés tu video andando. Entonces yo creo que por estas tres razones que te mencionaba Ale recién, en los años que vienen vamos a ver más y más desarrolladores utilizando etiquetas personalizadas de HTML para servir los videos en sus sitios web. Y utilizando quizás el protocolo BAS, que se está usando mucho, se pueden monetizar además esas ventas. Muy bien, y a nivel de arquitectura, ¿podríamos llegar a ver también algún cambio en tendencia ahora? Sí, definitivamente. El nuevo concepto que se está utilizando ahora son las Single Page Apps, que básicamente son aplicaciones web que son simplemente maquetas para grandes bases de datos llenas de contenido. Entonces, cuando nuestra aplicación requiere información, la trae a la base de datos y la vuelca en un molde local. Entonces, no hay necesidad de hacer cada página por separado, sino que se va construyendo a poco de acuerdo a la petición del usuario y para este es totalmente transparente y no se da cuenta. Y con todo esto, ¿pensás que también vamos a poder llegar a ver o esperar algún cambio ahora en todo lo que serían las aplicaciones para mobile? Sí. Definitivamente ahí va a ser donde más cambios y más avances se hagan. Vos imaginate que si tenés una gran idea para un contenido que querés poner en los smartphones, podés ir y tratar de escribir versiones separadas para iOS, Android, Windows 8 y tal vez BlackBerry. Entonces cada una de estas versiones necesita un equipo diferente programando en un lenguaje diferente. Y luego la App Store de cada plataforma te va a complicar incluso más las cosas. Y además va a cobrarte comisiones por cada una de esas plataformas, hasta que finalmente puedas lanzar la aplicación al usuario. Se podría hacer esto, pero para mí lo que va a suceder, y lo que me parece más inteligente, es construir solo una aplicación en HTML5 y que la gente acceda a un sitio web sin importar la plataforma que use. Y que el diseño de esa experiencia esté hecho para que parezca una aplicación nativa. Pensemos algo, como te decía antes, HTML y JavaScript se están haciendo cada vez más rápido porque los navegadores son cada vez más performantes, los dispositivos también son más rápidos y robustos, Internet va a ser más rápido y confiable y omnipresente. Entonces, todas las barreras que hoy en día nos alejan de esa visión, cada vez van a ser más borrosas. Además, si le sumamos el hecho de que mover todos los servicios a la nube, como hablábamos antes, es una tendencia que ya la podemos palpar, es cuestión de tiempo de que el desarrollo front-end se mueva hacia ese horizonte. Muy bien, buenísimo. Ahora que ya sabemos más o menos qué nos depara el futuro inmediato de lo que sería Front-End Development, nos gustaría responder algunas preguntas de la audiencia que nos han estado dejando. La primera que querríamos responder sería ¿qué frameworks front-end recomendarían ustedes? Bueno, es una pregunta que en realidad, bueno, depende de lo que se vaya a desarrollar, de la aplicación, de la complejidad, depende del tamaño, depende del comportamiento que vaya a tener. La verdad que, bueno, existen similitudes y diferencias con frameworks. Hoy por hoy yo creo que hay una fuerte tendencia al uso de AngularJS, el cual, bueno, provee, la verdad que, muchísimas ventajas al momento de desarrollar. Backbone.js también, no sé ustedes qué opinan. A mí en lo particular me gusta Angular, pero también yo creo que una de las cuestiones que hay que pensar es qué tantos desarrolladores tenemos en cada uno de los frameworks. Porque si bien podemos, imagínense que mañana sale el mejor framework que hay en el mercado que nos permite hacer las cosas muy fácil.
si no hay desarrolladores que lo conozcan, la curva de aprendizaje y el tiempo que demora el proyecto en salir a la luz va a tardar también. Creo que es algo que los managers de un proyecto tienen que tener en cuenta. Sí, sin ir más lejos, bueno, nosotros que nos ha tocado trabajar con Angular y venimos con eso desde hace tiempo, creo que fue una de las primeras barreras que nos encontramos al empezar a trabajar con este framework. Era muy poca la gente que lo conocía, era muy poca la gente que se había topado con problemas reales al momento de llevar un diseño a la implementación, y creo que fue lo más duro que tuvimos que pasar al tratar de entender un framework nuevo con una documentación escasa y con una comunidad bastante restringida, cosa que ahora es totalmente opuesta. Sí. O sea, tenemos millones de ejemplos, tenemos una documentación muy bien hecha y millones de usuarios ahí disponibles. Muy bien, la siguiente pregunta, y que realmente me pareció muy interesante, es ¿cuáles son las principales métricas que se usan para medir una UX exitosa? Porque claro, uno puede construir todo esto, pero ¿cómo se sabe si realmente va a tener un éxito o no en la audiencia, si la va a aceptar positivamente o no? Bueno, yo he trabajado con grupos de usuarios y también estudiando mucho los flows, y existen muchas métricas, también depende qué quiera uno medir, pero una de las principales es qué tantos clics nos toma realizar una acción. Es un concepto probado que cuanto menos cantidad de clics necesitemos para realizar algo, el usuario aumenta, mejor dicho, disminuye su frustración. Otra que también valdría la pena mencionar, también relacionado con el tema de la frustración, es ver cuántos, por así decirlo, formularios son enviados, es decir, cuántos casos de uso se llevan a cabo correctamente, y no nos topamos con, qué sé yo, que entraron, qué sé yo, nuestro sitio tuvo 100 visitas, pero solamente tuvimos, no sé, 10 requests. Eso como que también puede ayudarnos a medir cuán bien usable es nuestro sistema. Sí, sí, hay un libro muy bueno que se llama Don't Make Me Think, no me hagas pensar, de Steve Crow, muy conocido, y habla justamente de todo eso, de la interacción del usuario y la usabilidad web, que es a lo que apunta un UX developer. Muy bien, la siguiente pregunta es de Cristian y nos pregunta ¿por qué se dice que AngularJS es un framework de frontend y no de backend? Bueno, AngularJS es claramente de frontend porque está diseñado para servirle la información al usuario que viene desde una API, generalmente RESTful. Entonces, lo único que hasta donde llega Angular es en sus servicios hacer las llamadas a un servidor que le devuelve JSON, y luego de devolverle JSON le muestra la información. Por eso se dice que es de frontend, porque manipula la información para mostrársela al usuario. Muy bien, otra más. ¿Cómo se aplicarían todos estos conceptos que hemos estado viendo de User Experience a todo lo que sería el desarrollo en mobile? Bueno, creo yo que es muy similar. O sea, el mismo proceso que planteé anteriormente de conocer el usuario, diseñar la aplicación, lanzar un beta, probarlo y obtener feedback. Por ahí creo yo que el flujo sería exactamente el mismo, lo único que cambiaría sería la plataforma en la cual está corriendo. Así que no creo que haya muchos cambios en lo que sería UX para web que para mobile. No sé si alguno de los chicos tiene para aportar algo distinto. Creo que No, estoy de acuerdo con vos. Una pregunta relacionada que nos hace acá Alberto es si piensan que en un futuro este tipo de aplicaciones van a reemplazar a las mobile apps. Bueno, en cierta manera sí y no. Desde mi punto de vista, todo lo que es visual, sí, porque bueno, hoy por hoy contamos con distintas técnicas como el responsive design,
distintas formas de mostrar nuestro contenido a cualquier tamaño de pantalla, pero y bueno, y muchas de las nuevas funcionalidades de HTML5, audio, video, geolocation, etcétera. Pero todavía me parece que los dispositivos móviles cuentan con otras características y funciones que son solo accedidas por aplicaciones nativas. Entonces, si bien hay un punto en común o una transición, yo creo que todavía va a llevar un poco de tiempo a lograr hacer una aplicación para móviles basada solamente en HTML5. Sí, de todas formas, si bien ahora todavía no sucede esto, yo creo que en el futuro sí va a pasar. Y hablando de la hora, hay ya casos de aplicaciones que son exactamente iguales las que uno se basa que las que accede por la web, o bastante similares en la interacción. Hay un caso latinoamericano, una conocida agencia de venta de paquetes turísticos que tiene una muy buena experiencia del usuario. Para mí, esta es una opinión personal, las computadoras y los smartphones en el futuro van a ser una especie de caja boba para acceder a internet. Y yo creo que los avances que está haciendo Chrome OS en eso me da pie a pensar en que vamos hacia ese lugar. Muy bien, y como última pregunta, tenemos una que se da como un poquito a discusión, así que vamos a tratar de dar una breve respuesta. ¿Cuál framework es mejor para backend? ¿LESS o SAS? ¿Qué piensan ustedes? O sea, bueno, en realidad sería para el manejo de estilos. Yo creo que son dos cosas, o sea, son dos alternativas a la misma solución. Sería como preguntar si cuál es mejor, Backbone o Angular. Son dos cosas distintas que se pueden usar tranquilamente. Ambas nos proveen el manejo de variables, poder hacer, como decía Bruno, los mixings, bloques anidados, y nos permiten crear el CSS de una manera más como si fuera codificar. Pero particularmente a mí me ha tocado trabajar con LESS y yo elegiría ese porque lo conozco, pero te estaría hablando desde la experiencia nada más. Sí, yo he trabajado con los dos. Primero déjame decirte que técnicamente no son frameworks, sino que son preprocesadores. El framework que es más como Compass, como habíamos nombrado antes. Yo he trabajado con los dos y para mí SAS es mejor en varias cosas, pero no hay tanta diferencia. Entonces yo creo que si uno está contento con LESS y lo sabe usar, seguí con ese, que no vas a hacer un gran cambio. No es relevante estudiar cómo usar SAS. No tiro el libro entonces. No. Muy bien, quedaron varias preguntas sin responder, pero realmente nos hemos quedado sin tiempo y lo lamentamos mucho. Agradecemos el interés de todos, pero si tienen cualquier otra duda o pregunta, no duden en ponerse en contacto a través de nuestra página web o directamente a los mails de nuestros expositores. A la brevedad compartiremos con ustedes la presentación del PowerPoint y la grabación del webinar a través de nuestro canal de YouTube. Les agradecemos mucho a todos por participar y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de todos nuestros futuros eventos y contenidos que siempre estamos publicando. Muchas gracias a todos y que pasen una linda tarde. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.